Hay momentos en la vida en los que Dios habla con claridad al corazón, no siempre con una voz audible, pero sí con una convicción profunda que no se puede ignorar, una dirección que sabemos que debemos tomar, una decisión que hemos estado evitando, un cambio que Dios nos pide y que nos incomoda. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Jonás. La Biblia nos dice que Dios le dio un llamado claro. Jonás no estaba confundido. Él sabía lo que Dios quería que hiciera y sabía también que obedecer no sería fácil. Dios le pidió ir a una ciudad difícil, lejana y peligrosa, un lugar donde la maldad había crecido y donde el mensaje de Dios no sería bien recibido. Era un llamado que requería valentía, fe y obediencia. Y allí es donde la historia de Jonás comienza a parecerse mucho a la nuestra, porque también hay momentos en los que Dios nos llama a perdonar cuando queremos guardar rencor, a dejar un hábito que nos está dañando, a regresar a Él después de habernos alejado, a hablar cuando preferimos callar, a obedecer cuando tenemos miedo. La Biblia relata que Jonás decidió huir. En lugar de caminar hacia el propósito de Dios, buscó un barco que lo llevara en dirección contraria. Eligió la distancia pensando que así silenciaría la voz de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Allí se nos muestra a un hombre que no negó a Dios, pero sí decidió correr de Él. Y tal vez tú también has estado corriendo, no físicamente, pero en el corazón, evadiendo lo que Dios ya te mostró, ocupando tu mente para no escuchar aquello que sabes que Él te está pidiendo. Pero aquí está la verdad que esta historia nos enseña desde el inicio. Aunque Jonás intentó huir, Dios no huyó de él. Dios no se alejó, no se dio por vencido, no canceló su propósito. Esta historia comienza con un hombre que corre, pero con un Dios que sigue amando, llamando y persiguiendo con gracia, porque puedes huir del lugar, pero nunca puedes huir del amor de Dios, y lo que ocurre después lo demuestra con total claridad. Jonás pensó que había logrado escapar. Subió al barco convencido de que la distancia lo alejaría del llamado que quería evitar. Creyó que moverse en dirección contraria sería suficiente para silenciar la voz de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, no existe distancia capaz de apartarte de su mirada. La Biblia nos relata que, mientras el barco navegaba, una tormenta poderosa se levantó de repente. Las olas golpeaban con fuerza, el viento sacudía la embarcación y el miedo comenzó a apoderarse de todos los que iban a bordo. Este momento de la historia se encuentra en Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 6. Allí se nos muestra algo profundo. La tormenta no llegó por casualidad. Los marineros, hombres acostumbrados al mar, comenzaron a temer por sus vidas. Clamaron, lanzaron la carga al mar y buscaron desesperadamente una salida, pero nada funcionaba. Mientras tanto, Jonás dormía. Dormía no porque estuviera en paz, sino porque huir cansa. Ignorar a Dios agota por dentro. Y esta escena refleja muchas veces nuestra propia vida. A veces creemos que alejarnos de lo que Dios nos pide traerá descanso. Pensamos que evitar su voluntad nos dará tranquilidad, pero en lugar de paz, llega el caos. La tormenta no vino para destruir a Jonás, vino para despertarlo. No fue un castigo, fue una corrección llena de amor. Dios permitió que todo se moviera alrededor para que Jonás se detuviera por dentro. Y así también ocurre con nosotros. Hay tormentas que llegan cuando nos estamos alejando, crisis que sacuden lo que parecía estable, momentos que nos obligan a mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué estoy evitando? Dios no envía tormentas para perderte, sino para alcanzarte, para recordarte que fuera de su voluntad no hay verdadera paz. Y cuando Jonás reconoció que estaba huyendo, comenzó el proceso de regresar, porque a veces el caos no es el final, es el punto de partida para volver a Dios. Después de ser arrojado al mar, Jonás pensó que todo había terminado. El agua lo rodeó, la oscuridad lo envolvió, y por un momento parecía que ya no había salida, pero Dios no había terminado con él. La Biblia nos dice que el Señor preparó un gran pez para salvar a Jonás.
No fue un castigo, fue un rescate. Este momento se encuentra en Jonás capítulo 1 versículo 17. Allí comprendemos algo poderoso. Aun cuando tocamos fondo, Dios sigue teniendo el control. Dentro del vientre del pez, Jonás quedó completamente solo. No había luz, no había distracciones, no había orgullo que sostener. Y fue allí, en lo más profundo, donde Jonás comenzó a orar. La Escritura nos revela su clamor en Jonás capítulo 2 versículos del 1 al 2. Jonás dijo: desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Esta oración nos muestra una verdad que muchas veces olvidamos. Dios escucha incluso cuando estamos en el lugar más oscuro. La distancia, el error y la caída no bloquean su oído. Todos, en algún momento, vivimos nuestro propio vientre del pez. Momentos de fracaso, de dolor, de soledad, lugares donde creemos que Dios ya no está, pero es allí donde Dios trabaja más profundamente. Jonás reconoció su desobediencia, reconoció que había huido, y en medio de la oscuridad levantó su voz a Dios. Más adelante la Biblia dice en Jonás capítulo 2 versículo 7, cuando mi vida desfallecía me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti. Esto nos recuerda algo hermoso: tu oración nunca se pierde. No importa cuán lejos creas haber llegado, Dios siempre escucha al corazón que se vuelve a Él. Y cuando Jonás se rindió por completo, cuando dejó de huir y decidió confiar, Dios actuó. La Escritura nos dice en Jonás capítulo 2 versículo 10, Dios no solo lo escuchó, lo levantó. Tal vez hoy te sientes en tu punto más bajo. Tal vez crees que ya no hay salida, pero esta historia nos recuerda una verdad poderosa. El lugar donde tocas fondo puede convertirse en el lugar donde Dios comienza a restaurarte, porque cuando tú clamas, Dios responde. Después de ser rescatado del vientre del pez, Jonás no volvió al mismo lugar interior. Algo había cambiado, el orgullo se había quebrado, la huida había terminado. Y entonces ocurre algo profundamente revelador. La Biblia dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Esto lo encontramos en Jonás capítulo 3, versículo 1. Dios no le recordó su error, no lo reprendió con dureza, no le dijo: ahora ya no confío en ti. Simplemente volvió a hablarle. Esto nos muestra el corazón de Dios, un Dios que no cancela a sus hijos por un error, un Dios que no se rinde cuando fallamos, un Dios que sigue llamando, aún después de nuestra desobediencia. Luego la Escritura nos dice en Jonás capítulo 3, versículos del 2 al 3, que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Esta vez Jonás obedeció, y algo poderoso sucedió. Un hombre que antes había huido, ahora se convierte en instrumento de Dios. Un corazón que antes temía, ahora camina en obediencia. La ciudad escuchó el mensaje, la gente se arrepintió, y Dios mostró su misericordia. Todo esto nos enseña una verdad profunda: una sola obediencia puede cambiar más de lo que imaginas. Tal vez tú sientes que fallaste demasiado, que desperdiciaste oportunidades, que te alejaste más de lo que deberías. Pero la historia de Jonás nos recuerda esto: Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No te llama porque seas perfecto, te llama porque te ama. Y cuando decides dejar de huir, Dios siempre está dispuesto a enviarte de nuevo. Él no ha terminado contigo. Tu historia no se cerró en el error. Tu llamado sigue en pie, porque cuando Dios llama, no se arrepiente de su propósito. La historia de Jonás no termina con una tormenta, ni con un pez, ni siquiera con una ciudad arrepentida. Termina con una pregunta que Dios deja abierta, una pregunta que también llega hoy a tu corazón. Porque esta historia no se trata solo de Jonás, se trata de ti, de mí, de todos los que alguna vez hemos huido. Jonás nos enseña que puedes correr lejos, puedes ignorar la voz de Dios, puedes tomar caminos contrarios, pero nunca puedes escapar de su amor. Dios no persiguió a Jonás para castigarlo, lo persiguió para restaurarlo. No envió la tormenta para destruirlo, sino para despertarlo. No permitió el vientre del pez para hundirlo,
sino para salvarlo. Y lo más hermoso es esto: cuando Jonás dejó de huir, Dios no le cerró la puerta, le abrió el propósito. Tal vez hoy Dios te está hablando en silencio. Tal vez has sentido incomodidad en tu corazón. Tal vez sabes que hay algo que debes soltar, perdonar, cambiar o enfrentar. No ignores esa voz, porque cuando dejas de huir, cuando dices, Señor, aquí estoy, Dios comienza a escribir un nuevo capítulo. Recuerda esto: no es tarde, no has fallado demasiado, no te alejaste tanto. Si Dios te alcanzó hasta aquí, es porque aún tiene un propósito contigo. Y si este mensaje habló a tu corazón, guárdalo, compártelo con alguien que lo necesite y deja en los comentarios: aquí estoy, Señor. Que esta historia no solo se escuche, que transforme vidas. Amén.